Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasesdebolsa.com y en este vídeo voy a realizar un análisis económico del programa electoral del partido político Podemos. Como muchos de vosotros sabréis, Podemos ha sido la cuarta fuerza política más votada en España en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron el pasado domingo. Podemos es un partido político de izquierdas que se constituyó hace apenas 4 meses. Para los que estéis viendo el vídeo desde Latinoamérica, este vídeo lo podríais tomar como el análisis económico del programa electoral de un partido de izquierdas. Yo personalmente me he alegrado muchísimo del varapalo que ha sufrido el bipartidismo en España. El PP-PSOE han estado gobernándonos, alternando el poder en democracia desde sus inicios, salvo en la primera legislatura, y por fin, debido a la desilusión, al hartazgo político, a la desesperación o el clima de desesperación que hay en muchísimos ciudadanos en España, pues se le ha dado un castigo en estas elecciones y ello pues es importante y ha sido pues todo un fenómeno periodístico en los últimos 2 días en España. Sin embargo, hay que tener siempre mucho cuidado y no caer o intentar analizar las medidas que proponen los partidos alternativos al poder y no caer en medidas populistas, porque estas podrían hacer que el enfermo, España que está enfermo y está ingresado en el hospital desde hace varios años, pues pueda pasar a la UBI o incluso al tanatorio. Entonces, para evitar esto, no digo que las medidas de Podemos, todas las medidas sean populistas, pero vamos a analizarlas desde este punto de vista. Desde el punto de vista de que toda medida que se adopta o se propone va a tener una consecuencia, va a tener una consecuencia de medidas alternativas, de sucesos alternativos que pueden acontecer, que van a tener una probabilidad X de darse. Yo echo mucho de menos que los programas políticos no aparezcan los riesgos de las medidas que toman los partidos o que quieren tomar si llegan al poder. Igual que si yo me compro un fármaco, pues en el prospecto me aparece lo que me puede curar, o si me tomo cierta pastilla para el dolor de cabeza, me aparece que me puede aliviar el dolor, pero luego, en la parte final del prospecto, me aparecen los riesgos que llevan asociados a esa pastilla y que si estoy embarazado no me lo... Bueno, yo no puedo estar embarazado, pero si es una mujer que está embarazada que no se lo tome, que puede dar diarrea en algunos casos, con un 2% te puede dar diarrea, todo eso son riesgos, sí, esto me alivia el dolor, pero tiene unos riesgos detrás. También ocurre en los folletos de los fondos de inversión. Cuando están por ley de hace años, tú te ves un folleto que va a invertir en tal país, el fondo, el gestor va a invertir en tal país, pero esto tiene unos riesgos que son este y este. Igual que debería ocurrir cuando vas a un banco y contratas un producto financiero, que te van a decir desde abajo, si lo lees, los riesgos que puede conllevar, las probabilidades, siempre son estimaciones, esto también pasa en política, cada medida que se adopta tiene una probabilidad de que evolucione o una derivada, una segunda derivada de una medida concreta, que sirve para solucionar un problema, pero que nos crea unos problemas adicionales que deberíamos tener analizados, por lo menos comentarlos. Entonces, vamos a ver esto, y vamos a comenzar, o voy a comenzar con la parte... He dividido el programa, que me lo he leído, la parte económica del programa de Podemos, y lo he dividido en 2 partes. Una es la parte el programa económico. La parte económica es la que voy a analizar. Lo tenemos aquí, lo podéis buscar en internet para leerlo si queréis. Recuperar la economía, construir la democracia. Esta sería la parte del programa que voy a comentar en el vídeo. La he dividido en 2 partes. La primera parte será deuda, impuestos y composición del gasto, que es la que vamos a ver en este vídeo. Y voy a grabar un segundo vídeo en el que vamos a ver la segunda parte, que sería la del mercado laboral. Estas son las 2 grandes ideas o propuestas que se pueden sacar del programa de Podemos. Antes de comenzar a ver las ideas que propone Podemos en cuanto a deuda, impuestos y composición del gasto público, me gustaría analizar con vosotros, o que me gustaría que tuvieseis en cuenta, cómo se compone el gasto público actual en España, es decir, cuántos ingresos tenemos, cuál es el déficit que tenemos, cuál es la deuda, cuál es la composición del gasto. Y esto es España actualmente. Tenemos un país en el cual, estos son millones, los ingresos son de 386.250 millones de euros, lo que ingresamos anualmente, lo que ingresa el Estado anualmente.
los gastos son de casi 460.000 millones. Por lo tanto, el déficit, esto es el déficit del año 2013, estos son los números del año 2013, el déficit es de 72.000 millones de euros. La deuda acumulada en España, en los últimos años, la deuda, lo que debemos, lo que debe España, es 1 billón de euros. 1 millón de millones es lo que debemos a otros países, a otras personas, bueno, quien sea, es nuestra deuda. La composición del gasto actual vendría de los 458.000 millones que gastamos, pues un gran porcentaje son pensiones, que son 130.000 millones, prácticamente el 25%, incluso más del 25% de todo lo que gasta el Estado va a pensiones. Luego, prestaciones sociales son aproximadamente unos 67.000, 70.000 millones, de los cuales 30.000, en torno a los 35.000 millones son gastos por prestaciones de desempleo y el resto, pues, de políticas sociales. De intereses de la deuda, tenemos una deuda de 1 billón de euros que va aumentando y los intereses, pues, cada año hay que seguir pagándolos. Son 35.000 millones. Luego tenemos en remuneración asalariados 116.000 millones, en consumos intermedios, que imaginaros, pues son desde pues, equipos que he comprado para el hospital, para el colegio, bienes que gasta el Estado, no vamos a entrar en ellos hoy, son diferentes bienes que gasta el Estado, inversión, que puede ser inversión en I+D, puede ser inversión en productos que se te necesitan. Inversión y consumos intermedios sería la inversión, lo que gasta el Estado. Algunos son gastos un poco más corrientes, que también los hay, y otros son pues una máquina, ¿no? Una máquina grande para hacer autopistas, por ejemplo, imaginar, ¿no? que se compre. Luego tenemos las subvenciones, que son 10.000 millones, prácticamente un 1% del PIB, lo que cada año pues en subvenciones se gasta España. Esto más o menos es la composición que tenemos del gasto, para que le echéis un vistazo y veáis. Porque es importante muchas veces, por eso yo hablo de cuando uno tiene una propuesta, una medida, muchas veces exageramos. En este sentido, aquí voy a poner simplemente un ejemplo. Por ejemplo, remuneración a asalariados. Yo obviamente soy partidario de que se reduzca lo que se llama gasto político. Es decir, no el gasto en funcionarios, por ejemplo, no el gasto en médicos o en profesores, en funcionarios de la administración que estén haciendo su trabajo correctamente. Yo no estoy hablando de reducir el gasto, sí, pero sí que hay gasto probablemente, pues hay ideas de que sobran diputaciones, de que sobran cabildos, en el caso por ejemplo de Canarias, pues sí, pues probablemente por ahí se podría recortar, quitando a las autonomías parte de su autonomía, pues se podrían eliminar ciertos organismos y esto pues podría tener un ahorro. Pero un ahorro que, fijaros, que como mucho, entre todos, bomberos, policías, médicos, profesores, funcionarios de la administración, etcétera, etcétera, son 116.000 millones. Si quitas de un cabildo por ahí, pues igual recortas 10.000 millones. Vamos a ponerlo así, de los cuales, que muchas veces dicen, no, bueno, yo aquí recorto 10.000 millones. Sí, pero fijaros en esto consiste el análisis que quiero hacer en este vídeo. Es decir, este análisis lógico-económico, simplemente. Que tú dices, sí, bueno, recorto 10.000 millones porque me cargo cabildos y diputaciones. Y la gente que cobra allí, que son funcionarios simplemente, pues son 10.000 millones de euros. La gente lo único que se tiene que desplazar ahora un poco más lejos a hacer sus trámites y que se pierda autonomía regional. Y bueno, esto tiene sus costes políticos que yo aquí no entro porque no es lo mío. Pero sí, pero es que esta gente, muchos de ellos llevan trabajando 10 años, 15 años, y si ahora mismo se recorta, esta gente no va a ir no va a seguir, o sea, va a seguir suponiendo un coste para el Estado durante al menos unos años, porque habrá que pagarles el paro. Esta gente tiene derecho, ha adquirido un derecho al paro. Entonces, los primeros años, pues si el paro es el 70-80% de lo que estaban ganando, pues el Estado no se ahorra 10.000, se ahorra 10.000 menos 7.000, 3.000 millones es lo que se ahorra en total. Entonces, pues luego ves debates políticos y dices, no, bueno, aquí recorto y 10.000. Sí, 10.000 si los echas a la calle o te los cargas. Pero si, como debe ser, tienen que tener derecho a sus prestaciones de desempleo, pues ya no recortas 10.000, recortas 3.000 por cada 10.000 de sueldo que estás recortando. Es decir, que un Estado como que tenemos tan gigantesco, reducirlo cuesta muchísimo y no es fácil como, venga, me pongo aquí con un bolígrafo y me pongo a reducirlo. Entonces, y luego es importante, luego aquí hay segundas derivadas que digo de que esta gente
Estas personas pues no pueden mantener el ritmo de vida que tienen porque ahora cobran al 70% de lo que cobraban actualmente, ya tienen sus hipotecas, tienen sus establecidas porque pensaban que tenían un trabajo fijo, tienen sus hipotecas y ahora pues no pueden consumir antes, entonces probablemente por IVA pues cuando van a consumir, pues tendrán que ahorrar mucho más, o bueno, más que ahorrar, pues, les llega menos renta, por lo tanto pueden consumir menos, por lo tanto van a pagar menos IVA, lo que va a contribuir que una parte importante de lo que estas personas consumían, pues ya van a hacer que los ingresos disminuyan un poquito, a lo mejor pasa de 386.250 a 386.220, no sé. Pero es importante siempre pensar con estas derivadas, segundas y terceras, de una determinada medida política, ¿vale? Esto es simplemente un ejemplo, porque muchas veces me hace mucha gracia cuando lo escucho a tertulianos o que hablan y que no van como, venga, al directo, sin pensar en la segunda, tercera derivada que puede ocasionar cada medida, o por lo menos mencionarlas, ¿vale? Entonces, esto si fuese una familia, pues seríamos una cosa así, ¿no? Más o menos, puesto en proporción, seríamos una persona, ya no una familia, una persona que cobra 20.000 euros, que tiene unos gastos anuales de 25.000 euros y que tiene una deuda que ha ido arrastrando en los últimos años de 50.000 euros. Y vosotros podéis pensar cómo esta familia pues, puede salir de esta situación. Lo tiene de complicado, porque está ganando 20.000 y está gastando 25.000. Entonces, o se esfuerza para ganar más, o consigue un trabajo extra, un sueldo extra, o tiene que recortar gastos. No hay ninguna otra opción, porque puede llegar un momento en el que el deudor, que puede ser uno de sus amigos, pues diga, oye, te llevo 10 años prestándote a 5.000 euros al año, por favor, necesito que ya me devuelvas lo mío, que yo también tengo que tirar para vivir, ¿vale? Entonces, lo que quería comentaros aquí es que tenemos dos opciones, obviamente, para resolver este problema de deuda. Uno es disminuir los gastos, lo que se llama la austeridad, y otro es aumentar los ingresos. Y os digo todo esto porque, bueno, en el programa electoral que lo he leído de Podemos, bajo mi punto de vista, y antes de entrar con las medidas concretas, pecan de dos ideas. Si una es, dicen que, o piensan, creo, imaginariamente piensan que el Estado tiene recursos infinitos. Ahora lo veremos, entre otras, pues dicen que declarar parte de la deuda ilegítima y bueno, pues no pagar esa deuda. Eso obviamente tendría unas consecuencias que no lo plantean en su programa electoral, ni lo estiman tan siquiera. El Estado no tiene recursos infinitos, el Estado es esto. Y desgraciadamente, desde hace muchos años, pues tenemos que cada año endeudarnos más y pedir dinero prestado, porque si no, no nos llega y deberíamos reducir drásticamente nuestro gasto. Actualmente, como hemos estado comentando, tenemos 386.000 millones que ingresamos, 458.000 que gastamos, para mantener todo el Estado. Cuando los partidos políticos de izquierda se dan cuenta que el Estado realmente tiene recursos infinitos, lo que tratan es de solucionar este problema para poder seguir aumentando el gasto, gravando a las grandes fortunas. Sin embargo, esto que se pone en una línea de un programa electoral no es tan sencillo. Y muchas veces las segundas derivadas pueden hacer, ahora lo vamos a analizar, pero vamos a ver con un ejemplo, la segunda derivada o las consecuencias de esta grabación puede hacer, este gravamen más alto, puede hacer que incluso en el futuro se recaude menos de lo que se recauda actualmente. Os pongo un ejemplo con una persona con la que hablé hace unos meses, que es española, que lleva varios años trabajando en Francia, es consultor y se dedica pues a viajar constantemente a lo largo del mundo a visitar las empresas que consulta o a las que asesora. Trabaja en una multinacional en Francia y lleva viviendo allí y pagando allí impuestos durante los últimos años. Sin embargo, me decía que tanto él como las 200 personas que trabajaban con él en su edificio, o en su departamento, pues se había marchado de Francia cuando Hollande decidió hace unos años subir los impuestos al 70-80% para las rentas más altas. Cogieron y se fueron para Singapur, porque hay una cosa que ningún partido político nacional puede luchar contra ello, que es la libertad de movimientos de personas y de capitales. Las personas a día de hoy vivimos en un mundo en el que libremente nos podemos mover de un estado a otro si el Estado nos permite y nos acepta. Entonces hay países como Singapur que saben que
para reactivar, para que su economía fluya, intentan atraer este capital, estas personas, y igual que hacemos nosotros aquí, y ponemos que, por ejemplo, unos chinos o rusos que compran una vivienda, pues la tienen en la residencia, pues en Singapur cualquier persona que llegue allí con, no sé si son 300, 400, o en Hong Kong, 300, 400 mil euros en la cuenta, o que compra allí una vivienda, no sé los requisitos exactamente, pero cualquier persona que intentamos grabar en este impuesto, las grandes fortunas de los que tienen dinero, pues se pueden ir allí libremente, compran una casa y viven allí. Y o se mudan allí, o bueno, si eres un consultor y te viajas, te pasas la vida viajando, que obviamente yo es una vida que no deseo, pero que libremente otros sí que pueden tenerla, pues acaban situando su residencia donde más les interesa y acaban pagando impuestos donde realmente más les interesa. ¿Y qué ocurre en este caso? Pues ocurre que nosotros, a lo mejor si tenemos unos ingresos de 386.000, el primer año, los primeros meses, grabamos 70% para los que más ganan en España, para los que ganan más de X dinero al año. Pues sí, a lo mejor el primer año, como no les da tiempo a mudarse, a pensarlo, pues sí, se puede recaudar 396.000, vamos a poner, o esta subida del IRPF. Pero me estoy inventando un poco los datos, ¿eh? Se dice que alguna vez he oído que si todos los ricos, o si las grandes fortunas en España se pudiesen grabar y todos se siguiesen quedando en España, no se fuese ninguno, pues se podría recaudar en torno a 10.000, 15.000, 20.000 millones más al año. Pongamos que el primer año sí, 396.000, pero cuando la gente se empiece a ir, como haya un gran número de estos ricachones, de estas personas con grandes patrimonios que se van del país, pues al final pues puede ser que ya antes pagaban el 40 y ahora pagan 0 de IRPF. Y aparte no gastan, no consumen, por lo tanto pagan menos IVA. Y también no ahorran, por lo tanto el impuesto del ahorro, de los depósitos que tienen, de las plusvalías de las acciones que compran y venden, pues tampoco están. Por lo tanto, podría ocurrir que al final, dentro de 4 años, manteniendo un ceteris paribus que se dice en economía, es decir, si todo lo demás se mantuviese constante, pues a dejar bloqueado todo el resto de cosas para poder tener un análisis serio, pues a lo mejor tendríamos 378.000, porque al final dejas de ingresar, no es que no ingreses el 70, si es que ya no ingresas el 40 que antes te pagaban, porque con 40 sí están aquí. Yo personalmente echo de menos un estudio serio, una especie de encuesta telefónica o un barómetro del CIS, algo a estas grandes fortunas, es decir, que se les llame por teléfono y se les pregunte si qué ocurriría si os suben los impuestos de lo que pagáis ahora, el IRPF, pues del 53, 54, que está el tipo máximo, al 65, al 70. ¿Cuántos de vosotros seguiríais en el país? ¿Cuántos de vosotros os marcharíais? Todo esto acompañado de un análisis económico de esta grande fortuna, la cantidad de impuestos que pagan. Porque los impuestos no son solo IRPF, igual estas personas no están pagando impuestos por IRPF, pero están pagando impuestos vía pues el interés de los depósitos que tienen, están pagando impuestos cada vez que compran un producto, pues pagan un porcentaje de IVA. Para hacer un análisis económico de cuánto supone en el total de los ingresos del Estado estos grandes patrimonios, qué porcentaje de ellos se marcharían del país, y con unos números, con unas tablas, pues podemos decir, pues en el mejor de los casos pasaríamos de 386.000 a 394.000, si se quedan todos. Si se marcha la mitad, nos quedamos igual. Y si se marcha el 80%, pues en vez de ganar 386.000, acabamos ganando 378.000. Esto habría que tenerlo. Y esto habría que ponerlo en un programa electoral, unido a la medida en sí de... a la medida en sí, perdona, aquí tengo el vídeo, de dinero finito, pero no pasa nada, grabamos a las grandes fortunas. Y luego no es solo las grandes fortunas que se van, sino está el coste de oportunidad de todas aquellas personas que tenían previsto venir a España y que si ven que se les suben los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas, pues no vienen aquí y dejamos renunciamos a un incremento potencial de nuestros ingresos. Bueno, pues estas serían las ideas básicas a tener en cuenta antes de empezar a descifrar el programa de Podemos. Vamos a comenzar. La primera medida que he rescatado sería la auditoría ciudadana de la deuda. Localizar la deuda ilegítima, tomar medidas contra los responsables y declarar su impago. A mí esto me parece directamente una irresponsabilidad. En el sentido, sería como a nivel
familiar como si mi mujer decidiese que la deuda que contraje la semana pasada porque invité a mis amigos a cenar utilizando la tarjeta de crédito, imaginaos que yo soy de estos de la familia que vimos en el ejemplo anterior de que gano 20.000 y gasto 25.000 al año, pues mi mujer revisa las facturas que le llegan del banco y dice, bueno, Jorge, tienes que declarar ilegítima la invitación que le hiciste ayer a tus amigos porque yo no estoy de acuerdo con ella. Bueno, iremos al banco y el banco me dirá, muy bien, pero vosotros lo tenéis firmado, lo hicisteis libremente y ahora, pues oye, que te tomas una copa con tus amigos y les invitas a cenar me parece muy bien, pero ahora tienes que pagar por ello. Eso me diría el banco. Yo podría decirles que no les pago o entre yo y mi mujer decir que no vamos a pagar por muy pesados que se pongan. Y bueno, también es cierto que a nivel personal una persona tiene más o le es más difícil impagar una deuda debido a que, bueno, el banco pues lo que haría es, me pondría una reclamación y me podría incluso pues obligar a vender el coche que tenemos para poder pagar la deuda que he contraído. Y si no, bueno, pues me quedaría insolvente y que eso tendría unas repercusiones muy fuertes. Un Estado sí que puede declarar o pedir una quita de una parte de su deuda o declarar más sencillamente, digamos. O sea, puede hacerlo. Luego las consecuencias se tendrá que atañar a ellas. Entonces vamos a ver cuáles son estas consecuencias, que es por lo que digo que es una irresponsabilidad. Y las consecuencias que tenemos, vamos a ir... Bueno, las consecuencias... Y por eso es por lo que siempre digo yo que realmente debemos, un político, además de ser honesto, debe ser, o debe tener una mente ajedrecista y poder simular mentalmente, o bueno, un árbol, en un papel, haciendo un árbol de las posibles consecuencias o posibles escenarios nuevos que se pueden crear a través de una medida adoptada y asignarles una probabilidad a cada uno de estos escenarios. En el sentido de que si nosotros decimos, oye, el 30% de la deuda no lo pagamos, a partir de ahora esta deuda de 1.000.000 va a ser de 700.000 euros, que con ello pues podemos tener un margen más para seguir gastando alegremente. ¿Qué ocurriría en este caso? ¿Quiénes son los tenedores de la deuda? Porque al final, esto no, los que tienen deuda española no son monstruos, vamos a ver quién soporta la deuda española. Entonces, en una primera parte importante van a ser bancos de otros países o bancos españoles que han comprado, o en los últimos años, han utilizado el dinero barato que dejaba el Banco Central, ahora iremos a ello, en comprar deuda de España al 3 al 4%. Obviamente esto tiene un riesgo implícito. Aunque muchos digan, no, España no puede quebrar mucho. Aquí estamos viendo un partido político que ha sido la cuarta fuerza general votada que propone precisamente esto. Entonces, ¿qué ocurriría con estos bancos? Pues muchos bancos tendrían problemas serios. Vamos a ver en primer momento, ¿quiénes son los bancos? Al final los bancos, detrás de los bancos siempre están los depósitos de las personas que han dejado ese dinero en los bancos. Por lo tanto, habría problemas serios también para esos depósitos. Podría producir, esto sería un escenario, porque no son bancos españoles, sino bancos europeos, se podría producir una especie de bola de nieve cuyas implicaciones pues, son muy difíciles de estimar. Podría ser con una probabilidad con una probabilidad X, vamos a estimar que es pequeña, un colapso financiero internacional grande que nos daría más crisis, que nos daría un mayor número de... unos menores ingresos futuros, por lo tanto habría que recortar aún más el gasto en el futuro. Otra de las personas que tendrían problemas, pues por ejemplo los fondos de inversión, los fondos de pensiones, donde muchos ahorradores españoles que están cerca de la jubilación han depositado su dinero en los últimos 30 años, estos fondos de pensiones, creerme, que están llenos de deuda pública de los estados, porque se considera lo que es, esta gente es muy aversiva al riesgo, no quiere riesgo y siempre desde hace años, pues cuando alguien no quiere riesgo se le compra deuda del estado, porque es como la seguridad absoluta. Que no es real, pero que la gente lo ha tomado así en el mundo en el que vivimos, como que es la seguridad absoluta. Entonces, estos fondos de pensiones o los fondos de inversiones de personas que tienen sus ahorros depositados en estos productos financieros, pues también tendrían un colapso o unas grandes bajadas, unas grandes pérdidas que tendrían que, obviamente, tener los partícipes de estos fondos. Luego tenemos
el Fondo de la Seguridad Social, que es un fondo de aproximadamente 60.000, 70.000 millones, que se ha ido ahorrando ahí un dinero, esa hucha de las pensiones, por si acaso hay problemas en el futuro va a poder abastecerlas. No olvidemos que estamos en un momento en el que por cómo crece la demografía cada vez hay menos pensionistas y cada vez hay menos personas o más personas en paro, por lo tanto las personas que trabajan tienen que contribuir con un mayor esfuerzo de cuotas a la seguridad social para seguir manteniendo los que cada vez van creciendo pensionistas. Pues hay unos 50.000, 60.000 euros 60.000 millones de euros en esa hucha. Pues ahora esa hucha, el 90% de esa hucha está invertido en renta fija, en deuda pública de España y de otros países europeos, pero principalmente de España. Por lo tanto, ahí sería un colapso grande a una parte del Estado que el propio Estado va a tener que sufragar después. Entonces sería estar disparándonos contra nuestro propio pie. Pero además de estos, que son los que sufren cuando se produce una quita de la deuda o se declara ilegítima, hay una parte aún mayor, que es que mañana tú hoy quitas sí, pero el próximo año necesitas otra vez 70.000 millones de euros o tienes que recortar el gasto. Y como necesitas esta cantidad, vas a ir a alguien, vas a poner un anuncio en un periódico que diga, oye, somos este grupo que ha llegado al poder, hemos hecho una quita y ahora necesitamos 70.000 millones. Señores, por favor, venga, no seáis malévolos y dejarnos este dinero que va a ser bien usado. Pues ¿qué dificultad vamos a encontrar para seguir financiándonos cuando acabamos de hacer una quita y los inversores? Ya digo que fijaros quiénes son los inversores. Son bancos de España, pero también son fondos de pensiones, la hucha de la seguridad social, etcétera, etcétera. Pues me dirán que no, o exigirán un tipo de interés del 15, del 20% y no del 3% que hay actualmente. Y con toda la lógica del mundo, es que si no lo hicieran serían, no sé, vamos a decir, estúpidos, ¿vale? Esto es por un lado, entonces esto es una irresponsabilidad, esto es una de las cosas que yo hablo de populismo, eso es las consecuencias de una medida de este tipo, las consecuencias probables pueden ser en muchos escenarios mucho peores o dejarnos mucho peor, dejar al enfermo en la UBI, dejarlo mucho mejor de la situación en la que estamos. Entonces esto hay que pensarlo y hay que obviamente, por lo menos, avisar en el prospecto, avisar en un programa electoral de los riesgos que esto podría contraer, para que la gente pues se pudiese informar sobre ellos y los tuviese en cuenta. La siguiente medida que recoge el programa sería la conversión del Banco Central Europeo en una institución democrática para el desarrollo económico de los países. Concretamente, se refieren a crear mecanismos de control democrático y parlamentario sobre el Banco Central Europeo y la supeditación del mismo a las autoridades políticas. Es decir, que el Banco Central Europeo deje de ser independiente y que trabaje para cada uno de los gobiernos. Y que estos, como dice a continuación, se modificarían los estatutos e incorporarían como objetivos prioritarios la creación de empleo decente en el conjunto de la Unión Europea, la prevención de ataques especulativos y el apoyo a la financiación pública de los estados a través de la compra directa de deuda pública en el mercado sin limitaciones. Es decir, para que estos estados se endeuden y utilicen obviamente esa deuda, como no les llega el presupuesto, pues para que se puedan endeudar y puedan seguir o incluso aumentar el gasto social, el gasto en sanidad, el gasto militar, el gasto en educación, el gasto en investigación, es decir, para los fines que el partido que esté en el poder necesite. Como una chequera en blanco para fines que en muchos casos pues, son honrados y son fines legítimos y bonitos, pero se incurre en un riesgo muy importante, y esto es lo que el programa no contempla, que es, y lo hemos estado explicando antes, pensar que los recursos que tenemos son ilimitados. Pensar que el dinero no pasa nada porque el Banco Central Europeo se ponga a crear dinero de la nada y lo utilice para este tipo de fines. Porque al final lo que ocurre cuando se crea dinero, y esto ocurrió en la Alemania de entreguerras, de una manera salvaje, cuando las expectativas de inflación se fueron al cielo y pudimos ver hiperinflaciones de que los precios subían, se duplicaban o se triplicaban o se multiplicaban por 10 cada día. Esto sería un extremo al que obviamente llegar ahí sí que las probabilidades son muy pequeñas, pero podemos llegar, no situarnos tan en el extremo y quedarnos un poco al medio y que aumente mucho la inflación. Porque al final, si el Banco Central Europeo emite dinero que se utiliza para el fin que se utilice, lo que está pasando es que va a disminuir el valor del dinero
que hay en circulación, va a disminuir el valor del dinero que tenemos todos. ¿Qué significa que se disminuya el valor del dinero? Pues que necesitamos más dinero para comprar el mismo producto. Si hay X dinero en la economía y yo estoy vendiendo bicicletas y las vendo a 200 euros, si mañana se duplica el dinero en la economía y yo lo sé, pues yo voy a pedir 400 euros por mi bicicleta, para seguir teniendo el mismo porcentaje de dinero que tenía antes de que se duplicase la cantidad de dinero. Esto es una cosa lógica. Lo que ocurre es que esta transmisión no es automática. Es una transmisión que tarda un tiempo. No es que si hoy el Banco Central Europeo imprime, multiplica por 2 el dinero que hay en circulación, no se aumentan los precios al mismo día de hoy. Esto tarda un tiempo en canalizarse, tarda un tiempo en que los agentes económicos, entre todos nosotros de media, nos demos cuenta, apreciemos esto y empecemos a reaccionar subiendo poco a poco el precio. Yo en mi caso de la bicicleta subiría de 200 a 220, 220 a 250 y poco a poco. Y luego de las expectativas que tengamos, yo como, bueno, todos los agentes, tanto los que compran como los que venden, las expectativas de que pueda haber una inflación en el futuro o pueda no haberla. Entonces, esto es muy importante. El problema es que no sube, si la cantidad de dinero monetaria que hay en la economía se multiplica por 2, no todos los precios se multiplican por 2. Este dinero tonto, digamos, este dinero extra que hay por ahí, se focaliza en unos activos y no en otros, y se dice que en esos activos donde se focaliza pues se crean burbujas, porque hay activos que pueden llegar a subir 4, 5 o 6 veces. De hecho, una de las partes de la que se culpa o se dice que la burbuja, tanto la tecnológica del año 2000 y la inmobiliaria actualmente, pues ha sido fruto del dinero barato, de que los tipos de interés han estado muy bajos frecuentemente y eso ha hecho pues que la gente se pudiese endeudar muy barato, aumentase la cantidad de dinero en circulación fácilmente y que muchos bienes pues aumenten su precio. No obstante, para ver este tipo de medidas no hay más que bucear un poco en internet y ver, bueno, he puesto el ejemplo de la Alemania de entreguerras, pero recientemente hemos tenido situaciones muy, muy interesantes de estudiar a nivel económico, como han sido las inflaciones tan elevadas que están teniendo Venezuela o Argentina actualmente. Fruto de políticas de este estilo, de que ellos, sus bancos centrales europeos, sus propios bancos centrales, que no son europeos, pues como han tenido restringido los mercados internacionales porque ya no les prestaban dinero después, por ejemplo, Argentina después de la quita que hizo en el año 2001, pues solucionó, quiso seguir gastando y como no encontraba dinero, pues dijo, como no encuentro dinero, lo creo y aumento el dinero, que aumento la cantidad de pesos en el caso argentino que hay en circulación. Esto lo que hace es que el valor del peso disminuye y que el precio de las cosas suba. Esto es una cosa lógica, esto es economía. En este caso, cuando los precios de las cosas suben, pues bueno, sí se puede, en vez de pensar que eso es fruto de esa mayor cantidad de dinero que hay en circulación, pues dice que puede ser fruto de los empresarios o de los comerciantes de diferentes tiendas que tienen mucho ánimo de lucro y que para combatir esta inflación generada por el incremento de moneda y por las expectativas de que se seguirá generando billetes, pues lo que se dice es, bueno, pues digámosle a los comerciantes que tengan un precio máximo de venta de sus productos, porque este es el precio. ¿Qué ocurre? Pues que llega un momento en que, sobre todo aquellos que tienen que exportar bienes en el extranjero fuera de Argentina, pues los exportan a un precio superior al que lo pueden vender dentro de su propia economía y al final se acaba pues en situaciones que hemos visto recientemente de escasez, de que al final, claro, hay una gran parte de la cadena de producción de la economía, una gran parte del comercio que desaparece porque no es rentable, no es viable y nadie quiere hacerse cargo de él. Y pues se producen escaseces de determinados artículos. Es interesante leer y ver que este riesgo está aquí porque es interesante. Pero no nos vamos a parar más, como digo, es el más complejo. La siguiente de la medida sería la creación de una agencia pública europea de rating. Esto es una medida un poco indiferente, pero lo único sí que crearía Aquí no habría aspectos positivos, simplemente que sería un gasto más, pues a sufragar el pagar a estas personas que están generando este servicio.
Yo aquí no veo ningún tipo de riesgo, por lo tanto es una medida que como riesgo que pueda tener es cero. Pero simplemente creo que se ha criminalizado a las agencias públicas o a las agencias privadas de rating como ocasionantes de la crisis y como ocasionante del colapso, casi colapso del sistema financiero mundial. Y en ningún caso creo razonable que se pueda exagerar en este sentido. Simplemente las agencias de rating pues son unas empresas que tienen contratados a un grupo de personas para cubrir diferentes países, diferentes sectores de compañías, diferentes emisiones de deuda de empresas o de estados, y le ponen nota. Le ponen nota en base a un estudio económico que hacen. Están, pues imaginaros que yo quiero invertir en Polonia, pues necesito rápidamente saber pues si una empresa de allí pues es solvente o no. Pues yo miro una lista, yo no lo utilizo para invertir, pero hay personas que como una opinión extra de una persona que tiene una reputación de experto en ese país, pues coge y dice, bueno, pues le dan un 6 a Polonia. Pues bueno, pues pensaba invertir, si le hubiesen dado un 4 no invertía porque me parecía mucho riesgo. Obviamente le dan un 6 porque han valorado situación económica, política, democrática, etcétera, y les ha salido de nota un 6. Serán sus baremos. Y cogen y pues yo puedo invertir o no en base a esos criterios. Pero realmente no son los causantes de la crisis. Estos serían como unos médicos que cada día por la mañana hay un paciente, o cada semana, pues tienen un paciente ingresado en el hospital y le dicen cómo está. Pongamos el 10 sería el perfecto estado de salud y el 0 que le quedan unas horas hasta que se muera. Pues cada día el médico le iría poniendo una nota al paciente, pues un 8, un 6, un 7, pero que si se muere el paciente no es culpa de la nota que le ha puesto el médico. Sí puede pasar que el médico por la mañana, porque le pasa lo mismo en economía, puede ser que hoy el médico le diga que está un 7, porque el estado de salud del paciente hoy es más vigoroso que hace 3 días, y sin embargo mañana se nos muere la persona. Esto ocurre en los hospitales. Esto es así, pues lo mismo pasa en la economía. Hoy le podemos poner un 7 a algo. En el 2006-2007 muchísimas empresas eran 10 y 9 y en el 2008 eran ceros, porque en medio hubo un terremoto. Pues igual ocurre con las agencias de rating. Sí puede ocurrir dos cosas que es importante, creo, pensar sobre este asunto. La primera sería, sí puede ocurrir, como en todas las empresas del mundo, que al final somos humanos, que hubiese una empresa que diga, oye, yo te pago una cantidad grande si me pones una nota mayor de la que realmente tengo que tener. Yo te pago X dinero y tú, pues sabes que, pues igual que puede pasar con una auditoría, ¿no? Sabes que estoy medio mal, pero no me pongas mal porque acabas conmigo. Si ya estoy mal, si me bajas el rating, pues la gente va a confiar aún menos más en mí, voy a poder engañar a menos gente para darle la deuda. Esto, pues sí que puede pasar en algún sitio, y sin embargo, con una agencia pública europea, siempre y cuando, porque muchas veces pensamos que algo público es algo que va a ser honesto, cuando luego la realidad nos dice todo lo contrario, y trapicheos en lo público se producen cada día. Es decir, si la agencia media privada fuese pública, pues al político, igual que se puede sobornar a un empleado o a un jefe dentro de una agencia pública para que ponga un valor mayor, que ojo, va en contra de la reputación futura de esta agencia, porque lo puede hacer una vez, 2 veces, pero a las 10 veces que lo haga, pues van a perder su prestigio y van a perder muchos clientes, van en contra de ellos mismos, pero no deja que somos una institución, será una institución, de hecho somos, yo no tengo nada que ver con las agencias de rating, son unas instituciones, iba a decir, somos humanos y es una institución grande en la que habrá gente, pues, que haga las cosas mal, pues eso sí que se debería perseguir y condenar, eso sí. Entonces, esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta las agencias, y en este caso una pública. Podríamos decir, ¿esto podría solucionar este problema? Sí, pero es que en la pública se pueden utilizar, aunque haya criterios democráticos, puede acabar dirigiendo esta agencia o trabajando para esta agencia una persona corrupta, y al final va a poner ratings a empresas que les paguen superiores a los que realmente se merecen. Para mí perdería un poquito de independencia,
En el sentido de que algo público, pues es difícil que una agencia europea le baje la nota a Alemania o a Francia o a España, cuando los que dirigen allí Cotarro son los dirigentes alemanes, franceses, españoles. Es difícil que una empresa de estas le baje un rating a Telefónica, al Santander. Sería tirarse un disparo en su propia pierna. Por lo tanto, se perdería quizás un poco la imagen fiel o la imagen de las personas que lo ven, el uso que le puedan dar, porque puede decir, oye, estos tienen sus propios intereses, son juez y parte. Y luego la otra cosa que sí que es muy importante también sobre las agencias sería, que esto es una cosa que muchas veces he pensado, sería imaginaros que las agencias como un médico, ¿no? Muchas veces esto sí que ocurre, que las propias agencias, y dices, bueno, pues son las que desembocan la crisis económica. O como dices, es el médico el que mata al paciente. Pues oye, podría pasar, y yo creo que a lo mejor por eso se cortaron en parte en el año 2007, podría pasar que tú un día eres un médico y llevas viendo un paciente que está de 6, un paciente que ha operado y que lleva unos días, bueno, que se va encontrando cada vez mejor y de repente está estable dentro de una gravedad y está de 6. Y resulta que un día le haces un escáner, le haces unos análisis, lo que sea, y has visto que el pobre hombre en los últimos 48 horas ha empeorado su estado de salud. Y ahora es un 3. Vale, ¿qué haces? Claro, pues tú dices, tienes éticamente tienes un problema, porque eso, igual si ahora voy y le digo que tiene un 3, ya lo mato del susto, y se nos muere, y pasa del 6 al 0. Según él piensa que es un 6, según le digo que es un 3, ¡pum! Pierde la moral, se deja llevar, y a los 24 horas se muere. Esto puede pasar con los países, ¿no? Tú, más una agencia, si una agencia ve que un país que ya está, o un bono de una determinada empresa que ya está media mal, de repente ve que siente que está peor y lo publica en ese mismo instante, yo digo, estás de 3, pero es que pasas de 3 a 0, porque vas 6, 3 y en el 3 ya nadie te compra, vuelves a emitir bonos y ya nadie te los quiere y acabas colapsando la empresa. Esto por eso digo que este mundo, en este sentido, aquí es peligroso y esto tendríamos que tenerlo en cuenta. Simplemente eso sobre las agencias de rating. La siguiente medida sería la reorientación del servicio financiero con la banca al servicio del ciudadano. Entre las medidas que se proponen en este punto sería pues ampliar las competencias de organismos públicos de crédito como el ICO de forma que se garantice al crédito a sectores excluidos, garantía del flujo de crédito a tipos de interés preferentes hacia pymes, cooperativas y autónomos, priorizando aquellas empresas que se rijan por criterios democráticos y de responsabilidad social, ética y medioambiental, promoción de la banca ética y corporativa. En este punto, en primer lugar decir que la banca sea pública no quiere decir que la banca no esté dentro o no pueda tener trapicheos internos, por llamarlo así. Es decir, al final las cajas de ahorro han sido bancas públicas. El consejo de administración, los que tomaban las decisiones de las cajas de ahorros, al final eran pues personas afines al PP, al PSOE, a Izquierda Unida, dependiendo de la comunidad autónoma. Y se han producido verdaderas barbaridades y verdaderas ineficiencias a la hora de dar créditos. Ha habido créditos a amigos, clientelismo, créditos para hacer aeropuertos sin aviones, para hacer carreteras o autopistas en las que no pasan coches. Se ha tirado una cantidad de dinero muy grande. Y esto también es un poco al amparo de lo que acabamos de explicar, de juntar el plazo político con el que le da el dinero. Es decir, si creemos que el dinero no tiene un coste, sale de la nada, lo podemos crear, no podemos crear un banco y el banco que nos deje el dinero, pues vamos a malgastarlo en cosas que no van a ser productivas en muchos casos. Entonces no puede haber, las cajas de ahorros eran públicas y al final no se daban en muchos casos créditos con criterios económicos, sino que se daban créditos con criterios políticos. Y esto tiene un peligro. Entonces, sí que se podría empezar de alguna forma algún programa, obviamente, como digo, a costa de disminuir el gasto en otras partidas de nuestro presupuesto, porque nada gratis. Sí que podríamos, pues una parte, de hecho ya está el ICO para eso actualmente, una parte del presupuesto, aunque sea fondo perdido, aunque, vale, tiene mucho riesgo, pero vamos a ser un poco solidarios y vamos a dedicarlo a proyectos
que puedan tener una cierta, pues, proyectos con empresas medioambientales, empresas que cumplan con criterios sociales, etcétera, etcétera. Eso se podría hacer y de hecho ya lo está haciendo el ICO. Pero no podemos hacer que toda la economía confluya de esta forma, porque realmente, a día de hoy, nosotros vamos a un banco. ¿Vosotros le daríais un crédito ahora mismo a día de hoy a una persona que quiera poner una tienda de bicicletas, una peluquería? Si vosotros tuvieseis dinero ahorrado, o si tuvieseis que vosotros pedirle un crédito porque a vosotros sí que os lo dan, imaginaos que tenéis un amigo en el banco que os dice, a ti te doy crédito, eso sí me lo devuelves dentro de 10 años, y os dan 100.000 euros. Vosotros, a día de hoy, hace un año, hace 2 años, le daríais un crédito a una persona que os dice que va a montar una peluquería, un bar, un centro, una tienda de peluches, una tienda de ropa en vuestro barrio, una fábrica de ladrillos, una fábrica de alfileres. ¿A alguien se la daríais? Probablemente no, probablemente le exigiríais que, como es una inversión que vais a pensar que tiene mucho riesgo, le exigiríais un tipo de interés muy elevado. Esto es lo que están haciendo los bancos. Los bancos simplemente sí, se están financiando muy barato vía el Banco Central Europeo, están pidiendo dinero al 0,5% de interés y debido al gran aumento de la deuda se ha estado pidiendo por la deuda española, por ejemplo, tipos de interés más elevados, debido a la gran cantidad de deuda que hay actualmente y que la gente empezó a desconfiar de que no se pudiese pagar o devolver el principal en el futuro, pues al final, con tipos de interés a 10 años como han estado dando los bonos españoles, que es de deuda pública española del 4 o 5%, pues si yo me puedo financiar como estaban haciendo los bancos al 0,5% y puedo colocar ese dinero en deuda pública del Estado, que tiene un riesgo, pero un riesgo relativamente bajo. Ya decimos, si los partidos de izquierda suben al poder, será más alto. Del 4% anual, pues, ¿cuánto le voy a exigir yo para sacar ese dinero de la deuda pública de España y dárselo a una persona que va a montar una tienda de juguetes, un bar, un centro comercial? Pues, al menos, no sé, un 10, un 12, y en algunos casos diré que no, porque el riesgo de que no me lo devuelva, no porque esa persona no sea capaz de sacar un negocio adelante, sino porque estamos en un ciclo en el que la economía cada vez va peor, va peor, va peor, y por muy bueno que sea esa persona y por 10 horas que trabaje al día y se deje la sangre en su negocio, si la gente no entra al bar, porque hay muchos bares o porque no tiene dinero para gastar por las noches, porque ha habido un ciclo de restrictivo, pues no va a vender más, no va a poder rentabilizar su inversión y no me va a volver el dinero en el futuro. Por lo tanto, lo sensato es no dejarle el dinero en estos momentos. Entonces, al final, nosotros reorientamos la banca, como dice el servicio ciudadano, está muy bien, pero esto tiene unos riesgos y esto va a tener unos impagos. Y hay que pensar quién va a hacerse cargo de esos impagos. ¿Quién va a hacer? El Estado, seguramente es lo que ellos están pensando, el Estado. Pero si se hace cargo de esos impagos va a ser un gasto extra. Y recordemos, si yo tengo un gasto extra, ¿dónde está lo de los gastos? Pues será a costa. Claro, yo tengo un gasto muy grande. Si yo si yo tengo que meterle al año un gasto mayor de el dinero el dinero que se me ha perdido, porque va a haber gente, si yo doy 100.000 créditos, a lo mejor hay 5.000 que lo devuelven, pero 95.000, pues no. Si yo me pongo a darle dinero a todo el mundo a unos tipos de interés bajos, por lo tanto voy a tener una mora más grande y esa mora la va a tener que pagar el Estado y va a ir aquí, los gastos van a aumentar el próximo año y vamos a tener más déficit, y al tener más déficit pues vamos a tener que volver a emitir deuda. Pero ojo, no nos van a dar deuda porque dijimos que íbamos a dar una quita, por lo tanto van a perder la confianza en nosotros, los que pueden comprar nuestra deuda, bien sean, dicen los mercados, que como digo, los mercados que son los fondos de inversiones en los que estamos invertidos muchos de nosotros, lo de la seguridad social, los propios bancos, etcétera, etcétera. Entonces sí, esto se puede hacer, pero esto va a aumentar el gasto, por lo tanto, quizás deberíamos disminuir el gasto en otra cosa. Y esto es lo que yo echo de menos, decir, oye, esto aumentará el gasto, unas previsiones, no un programa, ahí lo suelto, pero sin ningún tipo de previsiones. ¿A cuánta gente esta banca ética o este servicio de la banca ciudadano va a ayudar? ¿Cuánto dinero va a costar de media? Porque va a haber muchos de ellos que no, lamentablemente la vida es así, muchos de ellos no van a poder devolver su dinero, aunque pongan el 100% de su esfuerzo en que esto suceda, que la vida, montar un negocio no es fácil y la vida en este sentido no es justa.
no el que más trabaja o el que más empeño pone es al final el que triunfa. Muchas veces la suerte influye. Entonces, esto es importante tener esto en cuenta. ¿Cuánto va a costar esto? Unas planificaciones en el peor de los casos, en el mejor de los casos, y al hacer esto, ¿a qué vamos a renunciar? Pues vamos a hacer esto, pero lo que vamos a hacer es pues a disminuir, no lo sé, el gasto en educación, en sanidad, en gasto en eliminar una diputación, etcétera, etcétera. Esto es lo que habría que estudiar y que ver. Luego tenemos la recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía. Esto también es un poco parecido a lo que han hecho Venezuela, Argentina, es decir, coger, pues no sé, supongo que nacionalizar, pues desde eléctricas hasta, no sé si petroleras. Pasa que aquí está el problema de cuál es el sector estratégico, porque sectores estratégicos pueden haber muchos. Creo que, por ejemplo, me parece, esto no lo vi en el programa, me pareció escucharlo en la radio, no sé si está en alguna parte del programa, que aboga Podemos porque los medios de comunicación como mucho pueden estar en manos de un accionista al 15%. No sé si es porque lo consideran sector estratégico, no más de un 15% bueno, depende de que esto sea cierto o no, como digo, lo escuché en un grupo de comunicación, tampoco quiero poner en boca de ellos algo que puede que no hayan dicho, pero en este caso, ¿cuáles son los sectores estratégicos? Y luego, claro, el Estado se queda con esas compañías, como ha pasado en Argentina con Repsol, pero luego cuando ya que tiene que hacer una inversión, es el Estado el que la va a tener que hacer. No, si hacen falta remodelar una determinada planta, una determinada, no sé, grupo, imagínate una eléctrica, pues una determinada zona en la que pasan los cables, o hay que mejorar las infraestructuras porque se está cortando la luz asiduamente, pues es el Estado el que tiene que hacer esa inversión, el que va a tener que hacer esa inversión a costa de disminuir otro tipo de inversiones. Y aparte, bueno, esto realmente cae el riesgo de que puede hacer que en el futuro muchas menos personas traigan dinero a España, porque alguien pone una empresa, el que fracasa pues se arruina o pierde una parte de su capital, o si ha pedido un crédito va a tener un crédito que arrastrar el resto de su vida, y si las cosas van bien y salen bien, pues hay el riesgo de que pueda hacer el Estado y te diga, oye, ahora que ha ido todo bien, pues me quedo con él, me quedo con tu empresa. Esto realmente no es es complejo y obviamente tiene sus partes negativas. No hay más que ver que todos los países que han nacionalizado sectores estratégicos, pues en general luego han tenido problemas de abastecimiento en los productos de esas empresas o de esos sectores que han sido nacionalizados. Al final es complicado. Abastecimiento de luz, hemos tenido muchas veces en este tipo de países, por ejemplo, que han nacionalizado eléctricas. Pues luego no es tan fácil. Al final que el Estado es difícil que pueda gestionar eficientemente este tipo de empresas. Bueno, luego ya queda muy poquito. En cuanto al intercambio fluido y transparente de información fiscal entre las administraciones tributarias europeas, aquí estoy totalmente de acuerdo. Esto, si lo pueden conseguir a ámbito europeo, supongo que será complicado convencer a Suiza, aunque poquito a poco lo van entrando en este hilo. A cambio, no sé si a cambio de algo o no, yo sí que ya me pierdo, pero esto sería positivo, esto es una buena medida. Igual que también lo es la persecución y el endurecimiento de las sanciones del delito fiscal. En cuanto a esta medida, me parece muy positiva, nada que objetar y me parece necesaria con el fin de construir un país mejor que aquellos que intenten no cumplir la ley y que se les coja, pues que paguen con penas mayores. Esto me parece positivo. Y en estas dos últimas diapositivas que nos quedan, tenemos algunos impuestos que se quieren poner nuevos o modificar. Entre ellos tenemos la recuperación del impuesto de patrimonio, que realmente es un impuesto que no recauda mucho, es decir, no va a variar significativamente el nivel de ingresos total si se vuelve a restaurar este impuesto, que se pone, se quita, dependiendo de quién esté en el poder. Al final es un impuesto más dentro de los muchos que existen. Y como digo, hay que tener cuidado con la cantidad de impuestos que se ponen, porque la gente en general, esto sería un impuesto que pagarían todos o todos los que tengan algo, ¿no? Yo no tengo patrimonio, pues yo por ejemplo no lo pagaría, pero todo el que tenga, pues, no sé, no sé si un coche es patrimonio. Bueno, yo aquí en este impuesto me pierdo un poco y tampoco sabría cómo, no ponen en el programa a quién afectaría y a quién no, pero en todo caso es un impuesto
que no es muy significativo en el porcentaje de ingresos que recauda. Me parece bien, si se estudia y se ve, pues podría ser razonable, dentro de que yo estoy en contra de que haya una gran cantidad de impuestos como hay. Vamos a ver en el próximo vídeo, en la segunda parte, en el mercado laboral, la cantidad de impuestos que paga ya un trabajador normal, de clase media, de lo que se llama clase media, un trabajador que gane 15.000, 20.000 brutos al mes. Vamos a ver la cantidad de impuestos que ya paga, luego los impuestos que paga cuando si ahorra dinero por los depósitos, el impuesto que pagas, cuando consume, que paga el IVA, y encima, si va ahorrando poco a poco y luego se compra algo, pues venga, sobre el patrimonio también otro impuesto. Muchas veces me parece exagerado la cantidad de impuestos que los ciudadanos tenemos que pagar para mantener el Estado. Luego tenemos la supresión de mecanismos de elusión fiscal como la SICAP, y aquí estoy totalmente en contra. Sí que las SICAP las conozco muy bien, este es uno de los puntos que mejor conozco de todo el programa, y realmente por el mal uso que hayan dado algunos a una SICAP, que al final es una empresa que se dedica a comprar y a vender valores de bolsa, por el mal uso que algunas grandes fortunas le han dado a este vehículo, pues se ha puesto como punto crítico en muchas tertulias, en muchos programas políticos, y me parece que no es razonable. No es razonable porque una SICAP, como digo, es una empresa que se monta para invertir en bolsa. Es una empresa que en vez de dedicarse a vender y a comprar tornillos, pues se dedica a vender y a comprar activos financieros. Y que es igual que un fondo de inversión. Es decir, al final un fondo de inversión, del que nadie habla cuando habla de SICAP, también tributa al 1%. La SICAP lo que se dice es que tributa al 1% la propia empresa, pero sin embargo las personas que luego están dentro de una SICAP, pues tienen unas participaciones de la SICAP, que la han comprado, imaginaros hoy, pues cuando la vendan dentro de X tiempo, dentro de 2 años, 3 años, 5 años, van a tener que tributar al mismo tipo de ahorro que si hubiesen comprado una acción de Telefónica hoy y la vendiesen dentro de esos mismos 5 años. Es decir, al tipo que esté, que a día de hoy está al 21% hasta 6.000 euros, al 25% entre 6.000 y 24.000 euros de beneficio, y a partir de 24.000 euros de beneficio a 27%. Son las personas tienen que pagarlo, lo mismo que ocurre en fondos de inversión. Una SICAP y un fondo de inversión es lo mismo, lo único que una SICAP es una empresa y tiene forma jurídica de empresa, y una SICAP y un fondo de inversión es un producto de una gestora. Pero al final, como vehículos, son los mismos. Y se criminaliza una SICAP y no un fondo de inversión. Entonces, al final, lo que sí ha ocurrido es que en algunos momentos del tiempo las grandes fortunas utilizaron la SICAP poniendo... La SICAP tiene que tener al menos 100 socios para poder constituirse. La SICAP tiene que estar controlada y regulada por la CNMV, tiene que ser totalmente transparente, y a cambio de eso pues se le da un régimen fiscal como empresa para equipararlas a las SICAPs que hay en cualquier país de la Unión Europea o de otras partes del mundo, que es que tributan al 1%. ¿Qué ocurre? Igual que un fondo de inversión que también tributa a ese 1%. Lo que ocurre es que, digo, se ha criminalizado porque algunas personas han utilizado la SICAP para ponerse ellos solo con 99 personas más que no pintaban nada. Es decir, yo pongo 3 millones y meto a 99 amigos que ponen 100 euros cada uno, la SICAP es mía y yo hago con ella lo que quiera a mi antojo. Y pongo como gastos de la SICAP un coche que me he comprado para pasear los fines de semana. Si compro una casa de vacaciones, pues la meto también como que está invertida en la SICAP. Entonces, si luego la vendo, pues solo tributo el 1%. Oye, pues si hay gente que ha hecho eso, pues eso que se demuestre, está la CNMV detrás, que lo persiga, que lo condene y que paguen esas personas, pero no se puede. Es como si decimos que los coches, pues deberían prohibir el uso de coches en las carreteras porque hay gente que va borracha a 170 y que es un peligro para los demás, y que oye, suprimamos todos los coches porque son mecanismos de locura nocturna. Pues no, y hay gente que lo utiliza, pues esa gente, lo que hay que hacer es localizar a esas personas, castigarlas y no prohibir los coches y que nadie pueda conducir en estos momentos. Entonces me parece muy injusto porque el sector, sobre todo de la gestión de activos en España, es muy difícil acceder a él, es muy difícil llegar a él, y bueno, pues si quitan algunos de los vehículos que existen actualmente, pues será aún más difícil. Luego tenemos la aplicación de un IVA súper reducido para bienes y productos básicos. En este caso me parece una medida correcta. De hecho,
Pasa que es como todo, de algo, al final esto no es, de algo hay que quitar, es decir, si reduces aún más esto es a costa, como digo, el dinero, que lo decíamos en la diapositiva, el dinero no es ilimitado, igual que ocurre en una familia. Si coges, si aumentas, si compras, no sé, si te abonas a Canal Plus, pues tienes que recortar de, pues no ir 3 veces a la semana a cenar fuera, vas 2. Y si quieres aumentar, no sé, comprarte un ordenador nuevo, pues igual no te vas de vacaciones a la, no sé, fuera de España, te vas a la costa andaluza, no sé, por decir algo, o no te vas de vacaciones, en vez de irte 30 días te vas 15. Lo que no puede ser es decir, no, yo quiero esto, y no estoy dispuesto a sacrificar nada, porque tengo la visión y pienso que tengo dinero ilimitado y que el Estado así lo tiene. Bueno, hemos estado demostrando en este vídeo que esto no es así. Entonces me parece perfecto, me parece una medida que es para mí muy básica y muy interesante, la aplicación de un IVA súper reducido para bienes y productos básicos. Incluso que no haya IVA para estos productos, incluso mejor, ni súper reducido ni nada. Que productos como el pan, el agua, pues que no tengan IVA. Luego tenemos el subir el IVA de los bienes de lujo a un 30-35%. Bueno, pues esto tiene el perjuicio de que muchas personas, imaginaos las que compran bienes de lujo, obviamente habría que hacer también aquí un estudio, no simplemente una frase, tendría que venir acompañado de un estudio, de unas estimaciones de cuántas personas pues dejarán de comprar. Pues las personas a lo mejor que compran pues un coche de lujo, no sé, bisutería de lujo, relojes, pues a lo mejor les compensa irse a Andorra a comprarlos los que viven en el norte de España, o bajar a Faro, a Portugal, a comprarlos los que se pasan un fin de semana de playa y compran allí el coche que tienen que comprar. Otra vez los grandes patrimonios que son los que suelen comprar bienes de lujo, o irse a comprar un yate, pues en vez de comprarlo en, no sé, en Mallorca, lo compras en Lisboa. Y si el IVA allí es más barato, pues lo compras allí. O ya no hablemos de bisutería que se puede traer, pasar un fin de semana, te compras 3 o 4 anillos, se puede llamar esto bienes de lujo. Hay que tener también que es un bien de lujo. A lo mejor un iPhone lo es también. Habría que tener en cuenta que sería un bien de lujo. Bueno, subir aquí, bueno, pues tienes 30-35. Ya no solo los españoles que dejen de comprar fuera, sino todo el turismo que viene a España y que algunas personas compran aquí bienes de lujo, pues que dejarían de hacerlo si los impuestos o el IVA de estos productos sube fuertemente, y en comparación con otros países pues estos productos aumentan un 25-30%. Y esto pues haría que esta industria de bienes de lujo, de los que se dedican a ella, pues perdiese compradores. Esto también es lógica. Y luego, esta última medida para terminar, me parece correcta. Lo único que aquí sí que esto sí que me resulta curioso, que es la primera vez, esto se ve, creo que es casi uno de los últimos, lo de la reducción de la partida presupuestaria. Simplemente es la curiosidad, al hilo de lo que acabo de comentar. Uy, se me ha ido aquí. Creo que es este último. Bueno, hemos estado viendo todas, menos una de las primeras que va sobre el mercado laboral. Ah, y la de la renta básica para todos, que también la ha metido en el mercado laboral. Es que lo dice así directamente. Las cuotas de modificación relativa. Bueno, aplicación de IVA super reducido para bienes y productos básicos. Del IVA. Vale. Aquí está. Bueno, reducción de la partida presupuestaria destinada al gasto militar para destinar al sector de investigación, especialmente a la investigación básica. Me parece muy bien. Incluso aquí sí que yo no tengo un barómetro para tener una opinión qué cantidad se está empleando al sector militar, qué cantidad se está, o al gasto militar, qué cantidad se está empleando al gasto de investigación y I+D. Al principio me suena bien, yo prefiero dedicar dinero a investigación y I+D que no a la defensa del Estado. Por lo menos a día de hoy, en el que parece que el mundo pues no es demasiado bélico. Pero es la primera vez que en todas las propuestas que pone que aumentamos esto en base a reducir esta otra partida. Todo lo demás que hemos hecho, que todo lo demás ha sido aumentar gastos, ninguna ha sido reducción de esta partida presupuestaria para aumentar pues todo lo que hemos estado viendo en este vídeo y todo lo que veremos en el vídeo siguiente con cosas del mercado laboral, ¿no? Por ejemplo, la siguiente medida es de hecho una renta básica para todos. Aquí no es reducción de la partida presupuestaria X para
tener el derecho a una renta básica para todos. No lo ponen. Entonces, aquí parece que me he hecho un poco de gracia, porque es un poco en el único punto de todo el programa en el que abogan a, bueno, algo lógico, ¿no? Lo que hablamos entre la familia. Tengo que recortar de aquí para aumentar aquí. Pues bueno, esto como digo me parece muy razonable y esta línea a mí me gusta, ¿no? Todo lo que sea aumentar la investigación, el I+D, creo que es el futuro de un país y donde habría que poner muchos recursos en juego. Y nada más, bueno, el próximo día vamos a la parte del mercado laboral, vamos a analizar todas las medidas porque también tienen su jugo y bueno, pues simplemente vamos a ir viendo, como en esta, de cada una de las medidas adoptadas, cuáles son los riesgos que pueden aparecer como consecuencia de adoptarlas. Espero que os haya gustado esta primera parte y nada, hasta la próxima.